Hay momentos que no se anuncian, se revelan solos. Tolemaida no era solo un puerto, era una frontera entre el mundo antiguo y el reino por nacer. Allí el Cristo no fue proclamado, fue reconocido por quienes ya sabían ver. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upásica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Hacia Tolemaida. Llegado el día para emprender el viaje al norte, decidieron entre todos tomar el camino de las caravanas que, pasando por Nazaret, llevaba directamente a Tolemaida, importante puerto de mar en aquella época y que estaba a una milla escasa al norte de lo que hoy se conoce por el puerto de Acre. En Tolemaida tomarían un barco de los muchos que hacían el recorrido desde Alejandría y Rafia en Egipto hasta Antioquía, la fastuosa Roma oriental como la calificaban en aquel tiempo. Yashua hubiese deseado visitar nuevamente Ribla, de la cual conservaba tan grandes recuerdos, y donde residía aquel incomparable Nebai, cuyo espíritu comprendía tan bien el suyo, pero hubiera sido demasiado fatigoso el viaje para la familia de Judá, por lo cual había enviado epístola a su dulce amiga de la adolescencia de que al regreso de Antioquía se detendría en Ribla, donde establecerían la Santa Alianza de la Libertad de Israel. En Tolemaida, el más importante puerto de mar de Galilea, tenía Joseph buenas y antiguas amistades por razón de su trabajo mismo, pues el maderamen de algunos de sus mejores palacios había salido de su taller nazareno. Allí residía el padre de Tomás, que años más tarde fue uno de los 12 apóstoles. Tenía allí un gran negocio de sedas, joyas y objetos artísticos en general, pues era representante de los grandes comercios de Persia y de la India. Tomás, que había conocido a Yashua cuando muy niño, huía hacia el monte Hermón llevado por sus padres, tuvo la gran satisfacción de encontrarle nuevamente, ya joven entrado en los 22 años. La madre de Tomás y sus hijos eran afiliados a la fraternidad de Senia, mientras que el padre no había aún ingresado en ella formalmente, por más que tenía simpatía por las obras benéficas que silenciosamente realizaba. Con un gran concepto sobre la honradez y justicia del artesano de Nazaret, con el cual tenía negocios desde muchos años atrás, tuvo a mucha honra hospedar a su hijo Yashua y servirle en cuanto necesitaron. Allí debían esperar la llegada de un barco que vendría del sur 3 días después. Judá, acompañado de Faki y de Yashua, visitó el mismo muelle donde 8 años antes lo habían amarrado al banco de una galera romana como esclavo remero para toda la vida. «Ya ves, Judá», decía Yashua, «cómo los hombres proponen y Dios, amor, dispone sobre sus hijos, que le buscan y que le aman. ¿Quién podría pensar que tú, un jovencito delicado de 17 años, amarrado a una galera, que iba a combatir con los barcos piratas que habían destrozado tantas flotas romanas, saldrías ileso y serías libre antes de 3 años de caer prisionero? Y más todavía, que salvarías la vida al comandante de la flota cuando fue hundido su barco, el cual agradecido te adoptó como hijo, dándote en herencia su fortuna y su nombre». «¿En verdad?», exclamaba Judá enternecido. «El Dios de mis padres fue misericordioso conmigo y nunca será bastante lo que yo haga en agradecimiento a su favor. Yashua quisiera hacer aquí una obra igual que la que hizo mi padre adoptivo
al darme la libertad de adoptarme como hijo. Hermosa y santa idea inspirada por tu gratitud al Señor, le contestó Yashua. Ya sé, ya adivino, dijo Faki. ¿Quieres libertar a algún esclavo y adoptarlo? Eres muy joven para padre de mozos con barba. Dejadme hacer, dijo, y seguido por sus amigos comenzó a recorrer todo el puerto. Yashua, con su genio observador y analítico, le miraba atentamente, irradiando toda la fuerza de su amor redentor sobre aquel noble espíritu, en el cual florecían tan pródigamente las mejores intenciones. Entre aquel interminable laberinto de cables, velas, fardos de toda especie, encontraron un anciano musculoso y fuerte aún, que arrollaba un grueso cable amarrando a la escollera una enorme barcaza de carga. Buen hombre, le dijo Judá, ¿sabes si entre este bosque de velas y de mástiles hay algún barco con esclavos condenados por el gobierno romano? En todas las tripulaciones, la mitad por lo menos son esclavos, contestó, pero creo que tú buscas prisioneros del Estado. Las galeras del César que vigilan a los piratas andan por las islas Cícladas y no vendrán pronto según se cree. Si no te molestan las preguntas, ¿es que tienes en galeras alguno que te interesa? Si en algo puedo servirte, amo. Justamente, respondió Judá, y si quisieras orientarme un tanto te lo agradecería toda mi vida. Soy israelita y quiero demostrar mi gratitud al Dios de mis padres por un gran favor recibido. Quiero rescatar esclavos condenados a galera y no sé el camino a seguir. El viejo dejó caer el cable que arrollaba y palideció visiblemente, mas seguía en silencio como si desconfiara de descubrir un secreto. ¿No puedes ayudarme?, volvió a preguntar Judá. Amo, yo, como ves, soy un viejo marino que he gastado mi vida en lucha con el mar y sigo siendo tan pobre y mísero como era, aun cuando no hice mal ni aun a las moscas. No quisiera que la vejez me abriera un calabozo sus puertas. Pero paréceme que tu cara es de hombre honrado y también los dos que te acompañan. No temas, buen hombre, le dijo Yashua con su inimitable dulzura, que aquí tratamos de hacer un bien a los que sufren y no de causar mal a nadie. Os creo, porque paréceme que sois de buena sangre y que vuestra boca no miente, pero este no es un buen lugar para hablar. Si queréis seguirme, cerca de aquí está mi choza. Los tres le siguieron. En efecto, a unos 200 pasos hacia el sur y siempre a la costa del mar, dio vuelta alrededor de un enorme peñasco cubierto de terebintos y moreras salvajes, y abriendo una puertecita de troncos les dijo: «Entrad, esta es mi vivienda». Es santo el aire que aquí se respira, porque fue más de 4 veces el escondite de Judas el Gaulonita, uno de los primeros mártires por la libertad de Israel. ¿Eres israelita?, le preguntó Yashua. Sí, y desciendo de aquel gran José que un faraón hizo virrey de Egipto, pues pertenezco a la tribu de Manasés su hijo, y soy gaulonita como Judas, el hijo de mi hermana mayor. Honrosa parentela tienes, y creo que le haces honor no obstante tu pobreza, volvió a decirle Yashua. Ahora, si tienes a bien, dinos aquello que te manifestamos era el motivo de nuestras preguntas. A eso voy, amo, a eso voy. No me llames amo. Es que a pesar de mi noble origen, un día me hice esclavo por amor de una hija, que es todo mi tesoro en este mundo, y que me ha dado unos nietecitos que son una gloria de Dios. Bien, bien, tu alma es noble como tu estirpe, volvió a decirle Yashua. Puesto que nos tenemos confianza mutua, seguidme otros pasos más, dijo el viejo. Y caminando hasta el fondo de la choza, cuya mitad interior era gruta abierta en el peñón, apartó unos fardos de cañas y de varas de abedul, y todos vieron una puerta de hierro pequeña pero fortísima. Esto fue calabozo de la hija de Abdolomino, rey de Sidón, hace 300 años. Fue el drama de amor que terminó en el fondo de este peñasco.
cosas de los humanos. Eso lo decía el viejo andando por un pasillo iluminado desde la techumbre por una lucera abierta en ella. A decir verdad, este calabozo tenía su belleza, pues que no carecía de luz, dijo Judá, observando el buen aspecto de aquel pasillo. Es un calabozo principesco, dijo el viejo. El rey aquel parece que amaba a su hija, a la cual aseguró aquí de que fuera robada por un tal Abasidas, señor de Bagdad, que quería llevarla a su harem. Llegaron a otro escondrijo de piedras y musgos, detrás del cual se abrió otra puerta. La luz del sol y el aire del mar penetraron de lleno. Era aquella una hermosa gruta con abertura hacia el mar, pero cuyo pavimento estaba a bastante altura sobre el nivel de las aguas. Todavía subieron 10 escalones labrados en la piedra, y desde allí el viejo gritó: ¿Aún dormís, pichones? Mirad que os vienen visitas. Descorrió una especie de mampara de cuarzo reforzado con listones de cobre y apareció un recinto como un camarote de buque. 2 camitas como hamacas colgadas de la techumbre y en ellas 2 mozos, al parecer de unos 22 a 25 años, tan parecidos el uno al otro que a primera vista se comprendía que eran hermanos. Debieron ser hermosos, pero tenían el rostro desfigurado por manchas negruzcas y sus párpados semicerrados casi no dejaban ver las pupilas. Aquí tenéis, les dijo, los 2 hijos únicos, mellizos de Judas el Gaulonita, mi heroico sobrino, muerto por la libertad de Israel. El gobierno romano les condenó a galeras para toda su vida, pero Dios, que burla las órdenes de los hombres, les ha salvado como ya los veis. En un abordaje de los piratas, incendiaron el barco en que ellos estaban atados al remo, y se les quemaron los ojos y casi todo el rostro y la parte superior del cuerpo. Como ya les creyeron inútiles para el remo y que no vivirían muchos días, los tripulantes de la galera les tiraron en un bote desvencijado y los soltaron como cosa inútil al capricho del mar. Yo tuve la suerte de recogerles en mi barcaza de carga en uno de mis viajes a Agdipa, Tirón y Sidón. El abordaje había sido en la costa sudeste de la isla de Chipre, pero Dios mandó a las olas que me los trajesen y aquí les tenéis. La condena que tuvo por única razón el ser hijos de su padre subsiste, y si les vieran sanos y salvos, les volverían a echar mano. Hace 4 años que les guardo aquí, y 5 que estuvieron en galeras. Completan los 26 años que ellos tienen de edad. Los pobrecillos nada pueden hacer con lo poco que ven, y solo se entretienen en pescar y hacerme cestas de caña y abedul para el acarreo de mercancías en mi barcaza. La historia está contada, y los esclavos prisioneros del estado que buscáis están a la vista. Disponed como gustéis. ¡Tío Manoa!, gritó uno de los mozos incorporándose en su hamaca. ¿Vais a entregarnos a nuestros verdugos? No, hijos, no. Yo soy Manoa. Llevo el nombre del padre de Sansón y por el Dios de Israel que tengo la fuerza necesaria para defenderos de todos los césares del mundo. Yaso y los 2 amigos ya estaban junto a las hamacas, pero ambos mozos habían saltado a tierra. No nos toméis por holgazanes que dormimos cuando ya sale el sol, dijo uno de ellos, pero esta noche la hemos pasado en vela porque la marea subía con tanta fuerza que parecía tener la mala intención de penetrar en nuestra covacha y llevarse todo este amontonamiento de cañas pulidas y listas para las cestas que el tío necesita en esta misma semana. No paséis cuidado, que no hacemos juicio sobre el prójimo, contestó Leyaso asentándose sobre un fardo de cañas. Tengo aquí un vinillo de Chipre, dijo el viejo Manoa, sacando un cantarillo de un hueco de la peña, que con hojaldres acabados de freír saben a gloria, y amistosamente les ofreció una cesta de bizcochos y un jarrón de vino. Cuidáis bien a vuestros sobrinos, dijo Faki. Interesado, dijo Manoa,
pues que pienso que ellos cuiden de mí cuando mis años pesen demasiado. ¿Qué podemos hacer 2 infelices esclavos ciegos?, interrogó uno de los mozos con una voz cansada, a fuerza de desesperanzas y pesimismos. ¿Creéis que el Dios de Israel tiene el poder de agotar el agua del mar para que pasen sus hijos y de hacer brotar agua de una peña tocada por Moisés para dar de beber a su pueblo sediento?, preguntó Judá con la vehemencia que le era habitual. Sí que creemos, contestaron los 2 ciegos, pero parece que el Dios de Israel se olvidó de nosotros, dijo uno de ellos. Prueba que no se olvidó es que estamos nosotros aquí, añadió Yahshua, tomando una mano a cada uno de los ciegos y mirándoles a los ojos con aquella mirada suya, que era un rayo de amorosa luz cuando quería curar. Una intensa emoción se apoderó de ambos, que empezaron a agitarse en convulsos sollozos sin lágrimas, porque sus ojos cerrados no podían verterlas. Infelices, murmuró Faki apretando sus puños cerrados, ni aún les dejaron el consuelo de llorar su irreparable desgracia. ¿Irreparable has dicho?, le dijo Yahshua, que lo oyó. Si la hija del sol estuviera a tu lado, te habría cubierto con su mano los labios para que no pronunciaras esa frase, Faki, que solo la dicen los que no creen en el poder de Dios. Tienes razón, hijo de David. Por un momento olvidé que estabas tú en medio de nosotros, contestó Faki. Aquellos párpados deformados por el fuego comenzaron a enrojecerse como bajo la influencia de un soplo vivificante. Las manchas y frunces que desfiguraban aquellos pobres rostros lacerados por las llamas hacía 4 años fueron perdiéndose en la tersura de la piel, que parecía irse renovando y transformándose bajo la acción de los hálitos ultrapoderosos que Yahshua exhalaba sobre ellos, como si les transmitiera una vida nueva fibra por fibra. El viejo Manoah era todos ojos para aquel insólito espectáculo de 2 caras desfiguradas por el fuego, que adquirían momento a momento los hermosos aspectos juveniles que les había conocido a sus sobrinos antes de la desgracia. Y cuando la fina membrana de los párpados adquirió su natural movilidad y se abrió dando paso a la luz de las pupilas de un oscuro azul como el cielo de las noches galileas, el anciano no pudo resistir más y, cayendo de rodillas a los pies de Yahshua, gritaba con todo su aliento: «Dios de Israel, tú sabes que yo no creía en los milagros y has hecho a mi vista el más estupendo que vieron ojos de hombre. Dios ha bajado a la tierra en la persona de este niño santo». Los sollozos ahogaron su voz y, sentado sobre el duro pavimento, el pobre viejo rezaba, pedía perdón de sus pecados y prometía a todos los patriarcas y profetas de Israel que sería en adelante un justo en toda la extensión de la palabra. Cuando aquellos ojos cegados por las llamas del incendio pudieron percibir cuanto les rodeaba, los 2 hermanos se abrazaron llorando y diciendo al mismo tiempo: «Creí que nunca más vería tu rostro». Faki y Judá, enternecidos igualmente, se miraban sin palabras y miraban a Yahshua, cuya intensa palidez les daba a comprender cuánta vida suya había dejado en aquellos 2 seres, tan infelices una hora antes y tan dichosos en ese momento. Mas, no bien pasada la explosión de alegría en los recién curados, pensaron en su triste situación de esclavos prisioneros, de estado para toda la vida, y de pronto se quedaron silenciosos y mustios. No marchitéis el rosal de vuestra dicha con el angustioso pensamiento que os aflige en este instante, díjoles dulcemente Yahshua. «Dios de Abraham», exclamó uno de los mozos, «¿quién eres que así lees en el pensamiento?». «Un hombre que ha estudiado el alma de los hombres», les contestó Yahshua. «Estáis pensando en vuestra condición de esclavos prisioneros de estado.
Pero pensad también que nuestro Dios no hace las cosas a medias. Judá, amigo mío, ha llegado tu hora. Cumple pues tu noble pensamiento en estos hijos del mártir Judas el Gaulonita. En efecto, dijo el aludido, yo he venido aquí a rescatar un esclavo prisionero del Estado, y Dios me concede 2 en vez de 1 solo. ¿Y a quién pagaréis por nuestro rescate? Somos esclavos del Estado. El Estado os tiró al mar como cosa inútil y de seguro os creen muertos a estas horas, dijo el viejo Manoah. Yo tomo uno y tú el otro, dijo Faki al príncipe Judá, pero no como esclavos, sino como empleados a salario. Yo necesito un servidor de toda confianza y creo haberlo encontrado hoy en el puerto de Tolemaida. Si el tío Manoah está conforme, dijeron ambos a la vez. Faltaba eso. ¿Cómo no he de estarlo si hoy ha entrado Dios en mi choza? Aquí no podríais quedar porque muchos supieron vuestra desgracia y sería imposible ocultaros una vez ya curados. Se volvería a remover el pasado y entonces estaríais perdidos. Judá había quedado pensativo mirando a los 2 jóvenes, cuyos fuertes y musculosos brazos indicaban claramente el duro trabajo que habían realizado. También él tenía músculos de hierro en sus brazos, y eso que él solo estuvo 3 años al remo. ¿Podéis decirme en qué flota habéis prestado servicios?, preguntó de pronto a los jóvenes. En la que hace 9 años mandaba el tribuno romano Quintus Arrius. La galera nuestra era el Aventino II y nuestro capitán se llamaba Paulo Druso. Yo estaba en la Astrea, que era la nave capitana, dijo Judá, y soy hijo adoptivo de Quintus Arrius. Mas no temáis, que soy judío de raza y de religión, y no soy amigo de los romanos, porque más que estoy muy agradecido de este noble romano que me salvó la vida y la honra. Con el acuerdo de vuestro tío quedáis desde este momento como servidores nuestros a salario. No tendréis queja de nosotros. Son 2 nobles corazones estos, amigos míos, dijo Yasua, y además gozan de buena posición. Ambos son dueños de grandes bienes de fortuna y de nombres ilustres en sus respectivos países. Este es el Hak Ben Faki, príncipe de Cirene, y este es el príncipe Judá, hijo de Itamar de la casa de Hur de Jerusalén. ¡Oh! Exclamaba el viejo Manoah. Grandes casas, hijos míos, grandes casas. La suerte se os ha entrado en el cuerpo como una bendición de Jehová. Sabed pues aprovecharla y corresponder a tan gran beneficio. Ahora seguimos viaje a Antioquía, añadió Judá, y os llevamos ya con nosotros. Decidnos vuestros nombres y elegid de nosotros 2 el que queréis como amigo íntimo para haceros olvidar vuestro doloroso pasado. Yo soy Otoniel y me quedo a tu lado, príncipe Judá. Yo soy Isaías y me uno a ti, Hak Ben Faki, dijo el otro. El vehemente africano dio un paso hacia adelante y le abrazó como lo hubiera hecho con un hermano largo tiempo esperado. Espero hacerte muy feliz, le dijo. Judá hizo lo mismo añadiendo, ahora vamos a una tienda de ropas y os vestiréis según corresponde a 2 flamantes mayordomos de casas ilustres. El viejo Manoah no acertaba si reír o llorar y por fin optó por acercarse a Yasua y decirle, Amito santo, que entras como un dios en las chozas cargadas de dolor y entra contigo todo el cielo de Jehová. ¿Eres acaso el Mesías que Israel espera desde hace tanto tiempo? Por la memoria de Judas, mi sobrino mártir, dime si lo eres, y te entregaré su secreto que él dejó para ti. Yo soy. Dijo el maestro por primera vez en su vida. Dime pues el secreto de mi heroico hermano Judas, que me ha precedido en el camino del sacrificio por la liberación de Israel. Mientras los 4 jóvenes salían a buscar una tienda de ropas para vestir a Otoniel e Isaías, el viejo Manoah hacía sentar a Yasua en un banco y levantando una piedra en un rincón del pavimento,
extraía un cofre de ébano y se lo entregaba. «¿Qué es esto?», preguntó el joven maestro. «Ábrelo y verás, que solo tú puedes verlo», contestó el viejo. Yashua rompió los lacres que lo cerraban herméticamente y sacó una tablilla en que estaban grabadas estas palabras: Judas de Galad, al Mesías Salvador de Israel. Después sacó un tubo de plata que encerraba un papiro. Era el testamento del ilustre mártir por la libertad y la justicia. Decía así: Hijo de David, Salvador de Israel, sé que estás en medio de nuestro pueblo porque el príncipe Melchor te vio en la cuna años atrás. No sé si llegaré a conocerte antes de morir, pues mis días están contados. Mi vida solo durará el tiempo que tarden los tiranos de nuestro pueblo en encontrar mis refugios. He ofrecido mi vida al Dios de mis padres por la salvación de mi pueblo y la felicidad de mis dos únicos hijos, Isaías y Otoniel, que dejo encomendados a mi tío materno Manoa, viejo marino de Tolemaida. Dejo 20 talentos de oro, equivalentes a 50,000 sestercios, fruto de la venta de la heredad de mis padres y de mi propio trabajo, mitad para mis hijos y mi tío, y mitad para el ejército defensor del Mesías, Rey de Israel. Hijo de Dios, salva a nuestro pueblo del oprobio y de la opresión, y que mis hijos honren la memoria de su padre con su vida consagrada a la justicia y la libertad. Judas de Galad. Yashua miró la fecha y habían pasado 11 años. Lo había escrito pocos meses antes de su heroica muerte, cuando sus hijos solo contaban 15 años de edad. «Pobre Judas», exclamó Yashua, enjugándose 2 lágrimas que el recuerdo del mártir le arrancaba del fondo del alma. «Te sacrificaste por la liberación política de Israel, sin pensar que es necesario antes preparar a Israel para gobernarse a sí mismo. Yo también seré mártir como tú, pero será por la liberación de la enorme carga de iniquidad que la tiene postrada en una fatal decadencia». «Amo santo», dijo llorando también el viejo Manoa, «guardad pronto esto, que no tardarán en volver los que recién salieron. Las tiendas están junto al puerto». «No, Manoa, todos ellos deben saber el secreto de Judas de Galad. ¿No ves que la mitad del oro que aquí se encuentra es para ti y tus sobrinos y la otra mitad para un ejército defensor de Israel? Mis 2 amigos son miembros del Consejo Central de Jerusalén, que dirige y preside a la Santa Alianza Libertadora, y ellos no pueden ignorar nada de esto. Déjame hacer, buen Manoa, y todo será conforme a la justicia y a la razón». A poco rato volvieron los 4 que fueron de compras. «¡Oh, padre Abraham!», gritaba fuera de sí el viejo viendo a sus sobrinos con sus elegantes túnicas blancas de fina cachemira, al igual que las usadas generalmente por los saduceos de alto linaje, y turbantes a rayas azules, amarillas y blancas. «¿Quién os conoce ahora? ¿Y quién te conocerá a ti cuando te cubras con este manto color del fruto de las palmeras y este turbante a rayas amarillas y verdes?», preguntaba Isaías, enseñándole a su tío el regalo que le traían. «¡Estáis locos!», exclamaba el viejo. «¿Cuándo voy yo a ponerme esto? ¿Aún no habéis ganado un denario y ya derrocháis así?». «No le riñas, buen Manoa», díjole Judá. «Les hemos hecho un adelanto de lo que será su salario mensual, y ellos han pensado de inmediato en ti». «Cosa de chiquillos», decía el viejo, abriendo un viejo arcón para guardar el manto y turbante que consideraba un lujo para él. Enseguida Yashua, que aún estaba con el cofre abierto, participó a sus amigos el secreto de Judas de Galad. «Grande alma», dijo Faki, que aún al borde de la tumba pensaba en la defensa de su pueblo. Entregaron al viejo Manoa los 10 talentos de oro, mitad de la suma dejada por Judas, pues sus hijos Isaías y Otoniel donaron al buen anciano que les había recogido abandonados y ciegos la parte que a ellos les correspondía. «Nosotros somos jóvenes
y Dios nos ha favorecido con buena colocación en la vida, dijo Otoniel, mientras el tío merma en sus fuerzas y debemos hacer con él tal como hizo con nosotros. Esa es la justicia que reclamo para que sea libre Israel, dijo Yashua. Si todos comprendieran la vida como vosotros, qué dichosa sería esta humanidad. 2 días después, nuestros viajeros se embarcaron en una hermosa galera pintada de un blanco marfil y con pabellón amarillo que venía de Gaza y había hecho escala en Ascalón, Jaffa y Cesarea. Los mejores buques de pasajeros y carga son los de nuestro compatriota Simónides, decía el viejo Manoah, satisfecho de haberles tomado pasajes en uno de los barcos del gran comerciante de Antioquía. Nuestros amigos cruzaron una mirada de inteligencia, pues el tal Simónides era el comerciante amigo del príncipe Melchor, para el cual Yashua llevaba carta de recomendación. Judá, a su vez, pensó con amargura que aquel buque era de la flota de su padre, puesto que el comerciante Simónides fue el representante general del príncipe Itamar y luego de su viuda. ¿Reconocería Simónides a los dueños de la inmensa fortuna que administraba? Ellos tres, o sea, Judá, su madre y su hermana, habían estado como muertos durante 8 años. ¿Qué cambios se habrían operado en aquel antiguo servidor que había sido atormentado por Valerio Graco para arrancarle el secreto de los bienes de fortuna del príncipe Itamar, jefe de la familia? La hermosa y flamante galera se llamaba Tirsa, nombre que aparecía con grandes letras de ébano en la proa. Junto a ella vio Judá otra galera que parecía gemela de la anterior, pintada de gris azulado y cuyo nombre en letras de bronce decía Esther. Estos buques, dijo Judá a Manoah, mientras unos criados subían los equipajes y llegaba Faki con su madre y su hermana. Estos buques parecen estar recientemente botados al mar. Es este el segundo viaje que hacen, repuso el viejo. Parece que hay 2 doncellas por las cuales el rico naviero tiene gran amor y ha bautizado sus 2 últimos barcos con sus nombres cuando las niñas han entrado a los 20 años. «Mira, Tirsa», dijo Judá a su hermana que llegaba al muelle en ese instante con Yashua, Noemí, Ambra y los 2 criados Eliasim y Cipro. ¿Qué he de mirar, sino una selva de mástiles, de velas y de hermosos barcos? El mar, al cual no veía desde que tenía 10 años y fuimos a despedir a nuestro padre para su último viaje. Mira tu nombre en la galera en que nos embarcamos, añadió Judá. ¡Ah, cierto! ¡Qué coincidencia!, exclamaron todos. De modo que Tirsa se va con Tirsa, dijo Yashua. Y conmigo, dijo su madre Noemí, apretándose del brazo de su hija como si un vago temor la hubiese sobresaltado. La planchada fue bajada a tierra y comenzó el embarque de pasajeros y fardos de mercancías. Mirad este otro buque con igual pabellón amarillo, con idénticos mástiles y velamen, como 2 hermanos gemelos y se llama Esther, y ambos son del mismo naviero, el comerciante Simónides de Antioquía, repuso el viejo Manoah, que estaba en toda su gloria como un viejo patriarca entre sus 2 gallardos sobrinos. ¿Simónides de Antioquía?, exclamó Noemí mirando a su hijo Judá. Tal es el nombre que aún recuerdo de nuestro apoderado desde que yo me uní en matrimonio a tu padre. ¿Será el mismo? Ya era hombre de 60 años y 8 que han pasado. Debe estar llegando a los 70. ¿Sabes si tiene hijos?, preguntó Noemí al viejo Manoah. Poco es lo que sé de él, contestó el anciano, pero algo he oído de una única hija, que después de casada desapareció por una persecución que un chacal romano desató contra ella, que era muy hermosa. Simónides tiene mucha fortuna, pero también muchos dolores. Se dice que fue sometido al tormento para arrancarle no sé qué secretos que interesaban al gobierno del César. Dios misericordioso, exclamó Noemí llena de temores.
¿Por qué te empeñas, hijo mío, en que vayamos a Antioquía? ¿No será como arrojarnos de nuevo a la boca del lobo? ¡Madre!, díjole Judá, tu gran fe en el Salvador de Israel te abandona ahora, cuando tratamos de comenzar nuestra colaboración con Él para la liberación de nuestro pueblo. No temas, mujer, que tu fe y tu resignación han coronado de paz y de dicha tu vida presente y futura, le dijo Yahshua, tomándola de la mano para ayudarla a embarcarse. Que Tirsa nos lleve en buen viaje sobre las olas del mar. Contigo, sí, oh gloria de Israel, exclamó la buena mujer apoyándose en Yahshua hasta que entró a la blanca y hermosa galera que llevaba el nombre de su hija. Cuando el barco soltó amarras, todos agitaban sus pañuelos despidiéndose de los que quedaban en tierra. Eran las primeras horas de la tarde y un tibio aire primaveral rizaba suavemente la superficie del mar. Sobre un peñasco del muelle se veía la silueta recia y erguida del viejo Manoa, que seguía con la mirada el barco que se llevaba a los dos huérfanos de su sobrino, Judas de Galaad, tan infelices un día antes y tan colmados de dicha en aquellos momentos. Ya se ve que el Dios de Abraham y de Jacob se acordó de su pueblo y le mandó la estrella de su reposo. Manoa, viejo Manoa, ¿quién te diría que después de 11 años de esperar, con tu cofre escondido bajo el piso de tu cueva, la llegada del Mesías para entregárselo, habías de oír su misma voz que te dijo: yo soy? Una profunda emoción llenó de lágrimas sus ojos y dando media vuelta se perdió entre los cables y velas de su barcaza de carga. Nuestros viajeros se instalaron sobre cubierta a excepción de Noemí, que quiso retirarse a su cámara seguida de Amra, su fiel criada. Esta, que había escuchado toda la conversación sobre Simónides el comerciante, le dijo: ama mía, perdóname que nada te haya dicho referente a ese buen hombre Simónides. ¿Qué es lo que sabes tú de él?, preguntaba su ama ya recostada en su lecho. En cada barco suyo que llegaba a Jaffa, hacía entrar a Jerusalén un criado con un fardo de mercancías, que eran ropas y comestibles, y un billetito que decía: la fidelidad y honradez en un criado son como el olivo cuya raíz nunca se seca. Nuestro Dios, que alimentó a Agar en el desierto, cuidará también de ti, aunque pasen muchos años. No abandones tu puesto en el cual debes esperar siempre. Y firmaba Simónides. Después de 3 años de la desgracia, recién supe que ese tal Simónides era un fiel dependiente del querido amo Itamar, al que administraba sus bienes en Antioquía. ¿Nunca vino por nuestra casa? Nunca, ama. Por lo menos yo no lo vi en Jerusalén. La sorpresa que el buen hombre tendrá cuando os vea reunidos a los 3. ¿Crees tú que no estará más gustoso de que la fortuna nuestra sea suya, como lo ha sido durante los 8 años de nuestra desaparición?, preguntó Noemí. No lo creo, ama buena, porque de ser así, no se hubiera ocupado más de mí. Una vez llegó el mensajero y me encontró enferma. Tenía llave de la puerta de los carros y entró sin llamar. Al anochecer, y cuando yo lo hacía ya de viaje, volvió con un terapeuta de los que se hospedan en el Can de Betania para que me curase. Me compró las medicinas necesarias y me dejó 100 sestercios para que prosiguiera mi curación. Aquel que me envía, dijo, necesita que vivas para que reconozcas a los amos cuando vuelvan a ocupar su puesto en la vida. ¿Y qué sabía él si volveríamos?, preguntó Noemí. Tirsa y yo podíamos haber muerto en el calabozo y Judá en las galeras. Y no habéis muerto, ama mía, por lo cual debemos dar razón a ese hombre que me pedía esperar. Algo habría que le hacía mantener viva la esperanza. Yo lo quiero sin haberle visto nunca. Amra vio que su ama se dormía
y corriendo las cortinillas de la claraboya dejó a oscuras el camarote, tomó un chal de seda azul de la cama destinada a Tirsa y subió a cubierta para abrigar con él a su amita, porque el vientecillo del mar se tornaba fresco y su niña era una flor de invernáculo. La encontró sentada en un banco entre Yashua y Faki y amorosamente la cubrió con el chal. Luego se quitó un oscuro rebozo que tenía a su espalda y envolvió con él los pies menuditos de la joven. «Basta, Amra, basta», díjole Tirsa. «¿Aún crees que estoy en la cuna y que lloro de frío?». La buena mujer le sonrió en silencio y bajó al camarote de su ama para velar su sueño. Yashua, que observaba todo esto silenciosamente, dijo cuando la criada desapareció: «Decidme si no es una espantosa aberración humana que seres como esta mujer soporten la dura condición de esclavos que pueden ser comprados y vendidos como un asno, un buey o una cabra. ¿No es su alma noble y pura acaso mucho más que la de un encumbrado magnate? Mirad», dijo de pronto, «en nuestra santa alianza para la liberación de Israel debíamos ocuparnos de los esclavos. No debe haber esclavos fortuitos, sino esclavos voluntarios. El que quiera hacerlo, en buena hora, pero todos deben tener el derecho de conquistar su libertad. La ley», dijo Tirsa, «acuerda el derecho de la libertad al que sirvió 6 años a un mismo amo». «Es verdad», contestó Yashua, «pero ya se arreglan la mayoría de los amos para hacerle sentir al criado que desde ese instante se desentienden de él en absoluto, en forma que deben defenderse solos de las adversidades de la vida. Muchos esclavos así abandonados a su suerte y cuyos espíritus están ya apocados y tímidos por la misma condición sufrida, se acobardan al lanzarse solos al mar bravío de la vida humana, que de seguro no les será apacible y bienhechora. Y entonces prefieren continuar así indefinidamente. Ven aquí, Judá, con Isaías y Otoniel, que tratamos un asunto muy grave», dijo el maestro en alta voz a sus 3 compañeros de viaje que conversaban animadamente en la balaustrada de cubiertas. Los 3 se acercaron. «¿De qué se trata, hijo de David?», preguntó sonriente Judá. «¿Cómo harías tú para que no hubiese esclavos fortuitos y no solo voluntarios?», preguntó a su vez Yashua. «Con una ley que prohibiera severísimamente la compraventa de seres humanos», contestó Judá. «Pero no contando con el poder necesario para dar esa ley, ¿cómo harías tú?». «Todo eso entra en mi programa si formamos un gran ejército que haga valer nuestros derechos a dar leyes y hacerlas cumplir», contestó Judá. «Está muy bien el ejército de defensa, pero está mejor si elevamos el nivel moral del pueblo, despertando en él los sentimientos de fraternidad y de compañerismo, después de haber extirpado desde luego la nefasta semilla del odio de clases». «Tengo una idea», dijo Faki, «y es la siguiente. En las arcas de la Santa Alianza hay ya más de 200 talentos que vienen a ser al cambio 500.000 de sestercios, con lo cual podría la Santa Alianza rescatar los esclavos fortuitos que estuvieran maltratados por sus amos. Por lo pronto podemos hacer eso hasta mientras estemos en condiciones de dar leyes anulando la esclavitud. Creo que en esta forma los amos no podrían levantar protestas, toda vez que se les dé el valor de sus siervos. Es una compra». «Magnífica idea, Faki», exclamaron todos a la vez. «Enviemos el proyecto al Consejo Central de Jerusalén», dijo Yashua, participándoles al mismo tiempo el donativo póstumo de nuestro hermano Judas de Galad, lo cual viene a reforzar nuestra caja de socorros. «Perdonad mi indiscreción», dijo de pronto Otoniel. «¿Podría saber qué es esa santa alianza de que os oigo hablar y qué fines os proponéis al tomar como vuestras las situaciones difíciles de los demás?» «Otoniel», dijo el maestro, «¿qué te parece mejor? ¿Cómo estáis ambos ahora? ¿O cómo estabais antes de llegar nosotros a vuestra choza?».
«Profeta de Dios», exclamaron los dos hijos de Judas de Galaad. «Eso ni habría que preguntarlo. Éramos dos piltrafas inútiles y hoy somos dos hombres capaces de esfuerzo por una causa justa», añadió Otoniel. «Bien has hablado, Otoniel, y ahora te digo, la Santa Alianza significa que cada miembro suyo sea capaz de hacer con sus semejantes como nosotros hemos hecho con vosotros. ¿Habéis comprendido? Esa es una obra de gigantes, pues el mundo está lleno de infelices en parecidas condiciones a las nuestras. Antes de vuestra llegada a Ptolemaida, dijo Isaías. Pues esa obra de gigantes podemos hacerla los hombres de buena voluntad, que seamos capaces de cumplir la ley que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos pertenecer a la Santa Alianza, exclamó con vehemencia Isaías. ¿Estás de acuerdo, Otoniel? Me has quitado la palabra de la boca, contestó el interrogado. Señores, dos más que se suman a nuestras filas, exclamó Judá. Mañana a esta hora estaremos en el puerto de Tiro, donde nuestro barco se detiene 6 horas para levantar carga. ¿Seremos capaces de plantar allí, en tan breve tiempo, una ramita de la Santa Alianza? Depende que tengamos allí algún buen amigo, contestó Faki. Los tenemos, y grandes amigos. En el puerto viejo se halla incrustada en el peñón la torre de Melkart, cuya historia trágica asusta a las gentes, y ahí están nuestros terapeutas con los leprosos y en general atacados de enfermedades incurables, dijo Yasua. Ya tenía el pensamiento de visitarles si el buque se detenía algún tiempo en Tiro. Tal como lo pensaron se hizo, pues la célebre torre de Melkart, donde Joseph y Miriam con Yasua pequeñito fugitivo de Herodes se refugiaron años atrás, fue otra vez visitada por el joven maestro y sus amigos. 36 leprosos, 19 paralíticos, 14 tuberculosos y 8 ciegos fueron curados por la energía divina que residía en la personalidad augusta del Hijo de Dios. Y esos seres deshechos y escoria que la humanidad había apartado de su seno, fueron el primer mantel de afiliados a la Santa Alianza que arrastraron en pos de sí, primero a sus familiares y amigos, y luego a la mayoría de los israelitas, árabes y egipcios radicados en la gran metrópoli, gloria del rey Hiram, el noble y generoso amigo de David y Salomón. Ya comprenderá el lector que allí quedaba la nueva fundación, bajo la tutela y consejo de los terapeutas peregrinos, cuya discreción aseguraba la buena marcha de la Santa Alianza y su desenvolvimiento con las reservas necesarias. En Sarepta, el barco solo se detendría 3 horas, poco más o menos. Yasua sacó su anotador de bolsillo y buscó unas señas que llevaba allí anotadas por su primo Yohanan, cuando hacía poco estuvo con él. A 50 pasos al norte de la ciudad corría un arroyo bastante caudaloso, a cuya orilla sudoeste y entre un laberinto de cerros cubiertos de espesa arboleda existían muchas grutas, algunas de las cuales eran sepulcros. En una que no lo era, porque estaba a más de 6 pies del suelo, habitaban por temporada los terapeutas viajeros y era llamada la Gruta del Profeta. Una vieja tradición decía que allí se habían albergado un tiempo el profeta Elías, o sea, cuando pidió socorro a la viuda de Sarepta, de que habla la Escritura Sagrada. Yohanan le había confiado en intimidad que por 2 veces en su vida se vio transportado en espíritu a aquella gruta solitaria y que vio en el escondido hueco de un peñasco y en lo más interior de la caverna un tubo de cobre con un papiro en el cual el profeta había escrito brevemente su origen, pero Yohanan nunca pudo leer lo escrito. Yasua, que pensaba realizar este viaje a Antioquía, le había prometido ocuparse de hacer esta comprobación. En efecto, el tubo fue encontrado conforme a las indicaciones de Yohanan, y el grabado decía así: «Mis padres fueron originarios de la isla de Creta donde nací, causando al venir a la vida la muerte de mi madre. Mi padre me llevó a Pafos en la costa sudoeste de Chipre
donde su muerte me dejó solo a los 8 años. Fui adoptado como hijo por un ermitaño sabio que me enseñó astrología y química, ciencias en las cuales llegué a un gran adelanto. De él aprendí a retornar la vitalidad a un moribundo y a encender en el aire llamas de fuego, mediante el empleo de sustancias imperceptibles a simple vista. Su sabiduría era bebida de los anacoretas del monte Himeto, llamado dáctilos, el supremo hacedor de cuanto existe en los cielos y en la tierra. Me tomó como instrumento de su justicia para castigar a los malvados y proteger a los débiles. Si cumplí mal, quiero ser perdonado y corregido. Si cumplí bien, loado sea el Supremo y que me lo tengo en cuenta para una nueva jornada. Elías Tesbita. Cuando Yashua con Judá y Faki iban a volver al puerto para tomar el barco, llegó a la gruta un terapeuta con un joven canceroso y un hombre maduro ciego de nacimiento. El terapeuta venía del monte Hermón y no reconoció a Yashua, al cual no veía desde que tenía 10 años de edad. Apenas se encontraron, Yashua le dio la frase de consigna de los esenios, voz del silencio. El terapeuta le contestó, el Señor está con nosotros. Tal es la consigna nueva, hermano. ¿De dónde vienes que no lo sabías? De Galilea y voy a Antioquía, contestó Yashua, mirando a los 2 compañeros del terapeuta. Puso una mano sobre los ojos del ciego y otra sobre el pecho del canceroso. Si creéis en el poder divino que residió en Elías profeta y que hoy reside en mí, por ley eterna de amor y de justicia, quiero que seáis curados para que hagáis el bien sobre la tierra. El joven enfermo arrojó una bocanada de sangre y cayó exánime en brazos de Judá y Faki que le sostuvieron. El hombre ciego se restregó los ojos invadidos de un fuerte escozor y los fue abriendo lentamente. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres en nombre de Dios?, gritó el terapeuta maravillado de tan repentina curación. El joven maestro, sonriente y afable, le puso una mano en el hombro y le dijo, ¿no acabas de decirme que el Señor está con nosotros? El terapeuta cayó de rodillas con honda emoción, exclamando, luz de Dios sobre la tierra, bendita sea la hora en que vine a esta caverna. Es breve el tiempo que tenemos. Oye la bocina del barco que nos llama al puerto, díjole el maestro. Encárgate de reunir aquí adeptos de la Santa Alianza, para lo cual pedirás instrucciones a los terapeutas de la torre de Melkart en Tiro, donde acabamos de dejarla establecida. El terapeuta dejó al ex ciego encargado del joven canceroso, que descansaba en profundo letargo sobre un lecho de heno, y acompañó a Yashua hasta que le vio embarcarse. Ese esenio se llamaba Nabad y tenía una hermana viuda de nombre María, que vivía muy retirada con un hijo adolescente de nombre Juan Marcos. Y por entonces vivían en Cesarea de Filipo. Fueron estos, juntamente con los curados en la gruta del profeta, los cimientos de la Santa Alianza en esa parte de Siria, mayormente en Cesarea, donde años más adelante estuvo en su propia casa la primera agrupación cristiana que tantos servicios prestó a Pedro el apóstol en las grandes persecuciones que sufrió. De Sarepta a Sidón había con buen tiempo solo un día de viaje, aun cuando esta capital había decaído mucho de su antiguo esplendor como centro de la gran actividad comercial de los fenicios, cuando eran los únicos dueños del Mediterráneo. Conservaba, no obstante, los claros vestigios de su pasada grandeza. Su soberbio panorama de montañas cubiertas de eterno verdor, sus blancos palacios prendidos en lo alto de las colinas, como nidos de águilas, asomando apenas sus audaces torrecillas por entre las copas de los cedros gigantescos, su situación entre 2 ríos que bajaban desde las alturas del Líbano, saltando entre peñascos hasta desembocar en el mar, todo en fin hacía de Sidón una ciudad de ensueño, donde los huertos fecundos y maravillosos jardines saturaban la atmósfera de aroma de frutas maduras y de rosedales en flor.
excepcionalmente hermoso en su naturaleza, en su clima benigno y saludable, por la gran altura en que se encontraba, ya en plena cordillera del Líbano. Sidón continuaba siendo la patria adoptiva de innumerables príncipes y debido a esto era una ciudad de cortesanos y cortesanas que habían traído las costumbres y usos de sus respectivos países. Las bayaderas y odaliscas de Bagdad, de Bizancio, de Pafos, de Dafne, los cultores de los dioses paganos del placer, la molicie y la sensualidad más refinada, habían llevado a Sidón lo que ellos conceptuaban como lo único que hacían la vida humana digna de ser vivida. A esta capital llegaba a bordo de la galera Tirsa, la luz divina hecha hombre, el amor eterno palpitando en un corazón de carne. Noemí, madre de Judá, que sabía esto, más o menos por referencias de su esposo, cuyos viajes por Oriente y Occidente lo hicieron gran conocedor de costumbres y usos, observó la conveniencia de no desembarcar en aquella ciudad. Judá y Faki comprendieron el retraimiento de la austera dama judía, que no deseaba que los jóvenes que viajaban con ella vieran de cerca lo que ella llamaba la abominación de Sidón. El breve diálogo entre Judá y su madre a este respecto hizo comprender a Yashua el motivo por qué Noemí se oponía al desembarco. El navío se detendría por 4 horas en Sidón, tiempo bastante para explorar el terreno por si se les ofreció oportunidad de conquistar prosélitos para la causa que había echado raíces profundas en los 3 amigos. 5 años vividos en la Roma de los Césares me han curado de espanto, madre, decía Judá. Más de lo que he visto allí de corrupción y de vicio, no veré seguramente en Sidón. Donde hay muchos apestados es donde más falta hace la purificación y la limpieza, dijo Yashua. Quizá es mayor la mala fama que la realidad, y además, si 10 justos hubiera en Sidón, por esos 10 el Señor perdonaría a todos. ¿No era así la palabra divina, Noemí? Sí, hijo de David, era así. Que el Señor me perdone el temor egoísta de que sufráis mal, allí donde en verdad podéis sembrar el bien. Entonces, ¿tenemos vuestro beneplácito para visitar Sidón?, preguntó afectuosamente Faki, como si aquella virtuosa matrona judía fuera su madre. Sí, Hak ben Faki. Cuando nuestro Mesías lo quiere, él sabe lo que quiere, contestó la dulce mujer. Como las miradas de Faki interrogasen a Tirsa, ésta dijo discretamente: cuando madre dice que sí, es que debe ser sí, pero yo no deseo bajar. Miraré la ciudad desde cubierta y tengo bastante con eso. Los 5 hombres bajaron. Los flamantes mayordomos de los jóvenes príncipes aseguraban que antes de su desgracia residía allí un hermano de su difunta madre, que en el gran mercado de Sidón tenía un negocio de piedras preciosas, corales y nácar. ¿Acaso él les orientase en la empresa que deseaban realizar? El mercado de Sidón era una inmensa rotonda, especie de plaza amurallada, pero cuya muralla tenía innumerables puertas. Un gran círculo de esbeltas columnas de mármol, paralelo a la muralla exterior, le asemejaba a un anfiteatro. Esta columnata circular tenía una magnífica techumbre poblada de altorrelieves, en que se destacaban audazmente odaliscas en danza ante las estatuas de los dioses. Al centro de la gran rotonda había una fuente de mármol con una estatua de Adonis, rodeado de amorcillos coronados de flores en actitud de danza. Encontraron por fin el comercio que buscaban, pero no era el tío, sino una joven muy afable y bien parecida. Cuando dieron el nombre del tío, la joven les dijo: soy su hija, mi padre está enfermo, ¿qué deseáis? Isaías y Otoniel no reconocieron a su prima, como tampoco ella les reconoció, pues habían pasado 10 años sin verse y los 3 eran casi niños la última vez que se vieron. Cuando se dieron a conocer fue grande la alegría de la muchacha, cuyo nombre era Tamar. Permitidme, les dijo, que atienda a unos clientes que tengo aquí dentro, luego os llevaré yo misma a ver a mi padre. Mientras este diálogo, Yashua con Judá y Faki
Recorrían la gran columnata circular observándolo todo. Vieron una pequeña tienda de frutas y flores, a su dueño paralítico sentado en un sillón de ruedas que un adolescente empujaba cuando le era necesario moverse. Así atendía su negocio. Les ofreció uvas de Chipre y dátiles de Alejandría que ellos compraron para iniciar conversación. «Vosotros habréis llegado en la galera que atracó recién», les dijo el viejo. «Venís seguramente de Judea, pues vuestra vestidura lo atestigua. ¿Qué tal se vive por allá?» «Allá y acá respiramos aires de humillación y de desprecio», contestó Judá. «Aquí solo viven a gusto los holgazanes y las bailarinas», dijo el viejo comerciante. «Para esos no hay mal año ni les es pesada la vida. Mientras que tú», díjole Yashua, «te ganas penosamente el pan con tu cuerpo casi inutilizado por la parálisis». «¿Parálisis? El potro del tormento que dislocó mis pies y mis rodillas», exclamó el pobre hombre con la voz temblando de ira. «¿Y por qué?», volvió a preguntar Yashua. «¿Qué delito habíais cometido?» «Defender la honra de mi casa como una leona con cachorros defiende su madriguera. Nada hay digno de respeto para la codicia de los amos de Roma. Para pagar sus deudas de juego, un satélite de su majestad imperial tuvo la idea de comprarme 2 de mis hijas mayores para el rey de Bagdad, que le daría en cambio un bolsillo de piedras preciosas de gran valor, pues tenía capricho por doncellas de la patria de Salomón. Le faltaban 2 para completar las 10 que aquel sátiro quería. Yo oculté mis 2 hijas donde ni el diablo pudiera hallarlas y me sometió al tormento para hacerme declarar dónde estaban. No me mató en la esperanza de que yo accediera después. De Septópolis salté aquí en procura de tranquilidad y aquí estoy. Salvé de la deshonra mi casa, pero no salvé mis piernas que quedaron dislocadas». «Soy médico», díjole Yashua, arrodillándose al pie del sillón del inválido. «¿Hay dislocaduras que pueden curarse? Déjame probar». Sus manos se posaron suavemente en las rodillas huesosas y enflaquecidas y luego en los pies, cuyas plantas se hallaban hacia afuera horriblemente desfigurados. «Me queman tus manos, niño. Cuidado», decía el comerciante. «No temas, buen hombre, que no es para hacerte mal que me he acercado a ti. Puesto que eres samaritano, debes creer en el poder divino que usaron los profetas para curar los enfermos». «Ya lo creo, pero hace tanto que los profetas se fueron de esta tierra que hoy es guarida de testas reales y de asesinos con togas». «Prueba a levantarte y a andar», díjole Yashua con cierta y suave autoridad. «¿Andar yo? Hace 6 años que no uso mis piernas para nada». «Prueba a levantarte y a andar», volvió a insistir Yashua, tomando al inválido por ambas manos. Cuando se puso de pie, le atrajo suavemente hacia él y soltando aquellas manos que temblaban entre las suyas le dijo: «Camina, ya puedes andar». El hombre dio un paso, luego otro y otro más. «Mis pies andan solos», gritó. «Dios de Israel ha resucitado a Eliseo profeta y los muertos vuelven a la vida». Dijo Yashua: «No hables tan alto, pues ya sabes que los profetas de Dios estamos siempre sentenciados a muerte y aún no ha llegado mi hora. Todo lo que soy y lo que tengo te daré, profeta, por el bien que me has hecho. Corre, hijo mío, a casa», dijo al adolescente, «y que tu madre prepare el mejor pan y el mejor vino para este hombre de Dios que me ha hecho vivir mis piernas». «No te afanes así», le dijo Yashua, «que el tiempo que tenemos es poco». Judá y Faki decían entre sí: «Ya tenemos la entrada libre en Sidón. Este buen hombre y su familia será el primer plantel de la Santa Alianza». Y lo fue en efecto, pues entre su numerosa familia había 6 hijos varones y 3 mujeres, algunos ya casados, pero que continuaban viviendo en la vieja casa paterna. Mientras ocurría esto en la tienda de flores y frutas, Isaías y Otoniel, en la otra parte de la rotonda, conversaban con la prima Tamar. Los clientes que ella tenía dentro
eran un hombre ya maduro vestido al uso griego, o sea, con clámide corta y el himatión o gran manto en forma de capa, una mujer de regular edad embosada también en su manto que le cubría la cabeza y daba vuelta alrededor de los hombros, y por último una jovencita rubia de ojos color topacio, vestida con una amplia falda plegada y una esclavina azul completamente rizada que caía con gracia sobre la falda color amarillo, completamente rizada. Como se ve, los tres personajes parecían griegos de buena posición a juzgar por sus vestiduras. «Te mandaré enseguida lo que has elegido para tu niña», dijo Tamar, acompañando a sus clientes hasta la columnata. «Pero debo acompañar estos viajeros a mi casa y acto seguido cumplo contigo». «Basta que sea antes del atardecer», observó el griego. «Si puedo serte útil, prima mía», dijo Otoniel, «yo llevaré a esta familia sus compras. ¿Dónde viven?» 100 pasos de aquí, frente a la estatua de Artemisa en la plazoleta de su nombre», contestó la jovencita, mirando al amable extranjero que se ofrecía. Se trataba de una caja y varios paquetes cuyo peso era insignificante para Otoniel, vigoroso y fuerte, y más entusiasmado por la delicada belleza de la joven. «¿Cómo te llamas?», le preguntó andando a su lado. «María de Magdalo. Este es mi padre y esta fue mi nodriza y ahora mi aya». «¿Y qué razón hay?», dijo el griego cuyo nombre era Hermione, «para que este mozo nos haga de criado». «Mi voluntad nada más y el deseo de prestar un servicio a vosotros y a mi prima Tamar que tiene a su padre enfermo». «Si tú eres Sidonio te compadezco», dijo el griego. «Sidón es una eterna barabunda de risas, cantos y procesiones lúbricas. Estoy desesperado por volver a mi castillo entre mi bosque, mis pájaros y mis libros». «Esto es una gran ciudad, padre», dijo la jovencita, «y Magdalo es una aldea donde no se ve más que el castillo y en torno a él las cabañas de nuestros labriegos y pastores». «¿Te gustan las grandes capitales?», volvió a preguntar Otoniel. «Me gusta la animación, el movimiento, las emociones constantemente renovadas», contestó la joven. Ya, murmuraba el griego, «con solo 15 años de vida no puedes pensar de otra manera. Deja que caiga la nieve de los años y le encontrarás buen sabor a la quietud, al silencio y a la soledad». «Yo también soy Galileo», dijo Otoniel, «originario de Tolemaida, donde he vivido hasta ahora. Dentro de 2 horas sigo viaje a Antioquía». «¡Antioquía!», exclamó María como si dijeran a otro mundo. «¿Y te quedarás allá?». «No, voy de paso y creo regresar pronto a nuestra tierra natal». «Pues cuando vuelvas a Galilea», díjole el griego, «si aciertas a llegar a Tiberias, a solo media milla está mi castillo en Magdalo, como un nido de gaviotas en pleno bosque. Si te place hacer el ermitaño por una temporada, ya lo sabes». «Gracias, no lo olvidaré», contestó Otoniel, ya deteniéndose porque estaban en la plazoleta de Artemisa, frente a un antiguo palacio transformado en hospedería elegante para los viajeros favorecidos por la fortuna. El joven se despidió de sus nuevos amigos y volvió en busca de sus compañeros de viaje, no sin sentir que en su corazón había un culto nuevo que parecíale digno de transformar su vida en adelante, pero guardó para sí mismo su secreto diciendo: 9 años de anulamiento completo en la oscuridad de la ceguera, creo que me dan el derecho a desear la felicidad para mi vida futura. Me esforzaré en hacerme digno de ella si es que por su posición estuviera más alta que yo». Yasua no dejó discursos, sembró núcleos invisibles en cada ciudad tocada. Tiro, Sarepta, Sidón no lo olvidaron, porque cuando el verbo pasa, el alma lo recuerda, aunque hayan pasado siglos.
Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo hacia Ptolemaida. Este capítulo activa una transición vibracional clave del Cristo en tierra firme, el Cristo que comienza a navegar. Ptolemaida, antiguo puerto fenicio y enclave estratégico romano, se transforma aquí en símbolo del pasaje iniciático hacia la expansión universal del Verbo. Ya no se trata solo de Judea. El Cristo cruza las fronteras culturales y geográficas, y con él, la luz. Otoniel e Isaías, esclavos ciegos e hijos de un mártir, representan el arquetipo de la humanidad condenada por los sistemas de opresión. Su sanación evoca las tradiciones esenias, egipcias y pitagóricas, donde el tacto y la vibración eran portales de restitución de la visión interior. El legado de Judas de Galad, transmitido por Manoah, resuena con los antiguos testimonios sellados de los profetas hebreos, los rollos escondidos de Qumran y los pactos de sangre de los sabios del desierto. Este legado no es político, es profético. Judá, en su silencio reflexivo, encarna el reconocimiento interior del Mesías. Su proceso recuerda el despertar de los discípulos ocultos en todas las tradiciones, aquellos que reconocen al enviado no por dogma, sino por resonancia del alma. Las ciudades de Tiro, Sarepta y Sidón, mencionadas por los evangelios, reaparecen aquí como centros de activación vibracional. Son parte de la red Atlante Fenicia Esenia que sostiene el mapa oculto de la red crística planetaria. Puente con la historia sagrada del capítulo hacia Ptolemaida. Este capítulo restituye un linaje perdido. La historia oficial borró a los hijos del mártir, pero el Cristo los tocó. Así como José de Egipto reconoció a sus hermanos en la hambruna, así como el Buda reveló su compasión más allá de los límites del clan, así como Quetzalcóatl llevó la sabiduría más allá del Toyán. Aquí, Yahshua toca a los silenciados, y en ese gesto el reino comienza a extenderse por el mar. El Verbo ya no habita solo los caminos de Galilea, ahora viaja en barcos, cruza costas y siembra núcleos invisibles en los corazones preparados. Este no es un Cristo que funda templos, es un Cristo que activa almas. Porque el reino no tiene muros, ni idioma, ni frontera, solo necesita un alma que recuerde quién es, al sentir el roce del amor verdadero. Te espero en el próximo capítulo en Antioquía. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.